bienvenido a nuestro canal nuevamente. Bienvenidos a los días de viaje. En el video de hoy les queremos compartir, después del tremendo susto que nos pegamos en Tierra de Colores, de haber zafado esa encajada, que si no lo vieron, se lo dejamos por acá. Nuestro siguiente destino fue la ciudad de Los Antiguos, un lugar que realmente nos sorprendió por su belleza. Tal cual, su tranquilidad, la gente, las callecitas, muy lindo. El lago. El agua turquesa. Sí, el color del agua. Impresionante, así que queremos compartir este destino, este nuevo destino con ustedes. Y bueno, y las cerezas más ricas del país, ¿no? Esa es la fama y creo que se la han ganado bien. También en este video vamos a conocer de dónde proviene el nombre de Los Antiguos, contados por Don Neno. Don Neno, de una chacra de cerezas y frutillas, todo realmente exquisito y muy natural lo que elaboran ahí. Y además nos contó el origen del nombre de Los Antiguos. Como siempre, queremos agradecerles el apoyo, también a todos los que nos están apoyando mediante la aplicación de Cafecito. Tal cual. Los que quieren ayudarnos a seguir viajando pueden ingresar a cafecito.app/los días de viaje. De esa manera pueden contribuir con un cafecito virtual que equivale para nosotros a lo que es 1 litro de combustible para seguir viajando. También queremos recordarles que se pueden suscribir al canal, eso nos ayuda un montón y es absolutamente gratis. Ponerle un like al video, dejarnos un comentario, compartirlo con alguien, todo eso nos ayuda un montón a crecer en el canal. Y también nos pueden seguir en Instagram, también estamos como @losdíasdeviaje. Así que bueno, no los cansamos más con la introducción y vamos derecho a conocer la ciudad de Los Antiguos. Vamos. Este mirador del pueblo de Los Antiguos se accede por esta escalinata que tiene 142 escalones. Y arriba hay como un monumento a un indio y la vista del pueblo. Y bueno, además de chacras que venden cerezas y hacen visitas, hay otros miradores al río de Los Antiguos, al lago Buenos Aires. Estamos paseando por la costanera del lago Buenos Aires en Los Antiguos. Está re lindo el lugar, con farolas, bancos de madera, una arboleda hermosa y juegos para los chicos. Está re lindo. Estamos yendo hacia el muelle y a partir de ahí nos dijeron que se puede pescar, que hace poco instauraron un sistema de permisos, así que hasta que no pase un tiempo no los están pidiendo, así que se puede simplemente pasar a pescar. Vamos a probar si tenemos suerte. Estamos probando con la pesca, pero no pasa nada por ahora. Un día espectacular en Los Antiguos.
El lago Buenos Aires, que parece el mar, es enorme. Y esta es la zona de pesca. Un día divino. Y después de acá nos vamos a ir a conocer una chacra con plantaciones de cerezas, que son tan típicas de acá. Acá estamos llegando a Don Neno, la chacra, para hacer la visita guiada. Todos los días a las 10 y a las 16 está la visita y tiene un costo de 200 pesos por persona. Estos ramos son de flor de la planta del cibulet. No sabíamos, pero también se usan como condimento y dicen que reemplaza muy bien al ajo. Y además son hermosos. Era de la vecina, pero se vino hace 2 años y se quedó acá. ¿Ustedes saben por qué los activos se llaman los antiguos? No. Pero se lo voy a contar al concito. Llegábamos a la 18 años, en caso mío que me fui a estudiar a la universidad, los otros que cumplían 20 años mayor de edad, tanto varones como mujeres, emigraban, Truncado, Caleta, Comodoro, o a trabajar al petróleo o al gas. Entonces nos juntamos un grupo de jóvenes en el Club Casla para ver qué podíamos hacer para que los antiguos se transformen en algo sustentable, en que podamos quedar revivir acá. Después de 3 días de discusión llegamos a la decisión que teníamos que transformar a los antiguos en el polo turístico más importante de Santa Cruz. Las ganas de quedarnos acá, ¿no? Porque no teníamos, en realidad, no habían rutas, no se hablaba de turismo en esa época. 74 recién, nosotros se nos había ocurrido. Como consecuencia, llegamos a esa conclusión. ¿Y cómo teníamos que atraer a los turistas? Con una fiesta. Y cuando es la primera fiesta en todos los pueblos, el día que se funda el pueblo. ¿Cuándo se fundó Los Antiguos? El 11 de julio del 21. Estábamos al horno. En aquel tiempo había mucha nieve, no había ruta y no teníamos que vender. Porque en ese momento acá Los Antiguos, ¿qué se producía? Grano, arveja, cebada y el resto, papas y ajo. Y alfalfa, que ya era lo más importante, que era casualmente para abastecer a los campos de alrededor. Entonces, bueno, no se podía hacer ese día. Así que la avenida principal, ¿cómo se llama? 11 de julio. En honor al día que se fundó Los Antiguos. ¿Y qué es lo que festejamos? Se le ocurrió a uno que una brillante idea, festejar la creación de la primera comisión de fomento, que fue el 5 de febrero del 48. Claro. Que para esa altura ya teníamos 2 cortes de alfalfa, cosechadas las papas, los ajos y todos los granos. Avena, trigo, arveja, cebada, lino, ya estaba todo cosechado. Entonces ahí podíamos aprovechar la venta. Y en ese momento que ya decidimos que vamos de acuerdo, salta uno y dice, sí, yo tengo una leyenda, escribí una leyenda, y tal es así que los cantautores de la zona lo cantan, que los tehuelches, se llaman Los Antiguos porque los tehuelches cuando venían a cazar al Monte Ceballos, quedaban los viejos acá a descansar y a morirse, por eso se puso Los Antiguos. En realidad Los Antiguos, esa es la leyenda, porque era atractivo para el turismo. Los Antiguos en realidad es todo el noroeste de Santa Cruz, que los tehuelches le decían la zona de Los Antiguos, que fue el último reducto donde vivieron la civilización pre-tehuelche, que fue la que hizo todo el arte rupestre. Porque así como estaban Cuelas Manos, ahí en Lago Posada, acá en el Monte Ceballos, en todos lados. Por eso Los Antiguos. Y ahí se comienza a hacer las fiestas, la primera del 75 se hace la primera fiesta, que da como resultado que, y tuvimos casi un año porque fue a fin de febrero más o menos que se tomó la decisión, que de un año entero para hacer propaganda de la fiesta del Día del Pueblo. ¿Qué sucedió? Cuando comienza la fiesta del Día del Pueblo, la primera fiesta del pueblo, mucha gente y vinieron muchos a comprar, no alcanzó la mercadería. ¿Cuál es la razón?
que las chacras, ya a la edad aún mía, 65 años, ir atrás del caballo, antes se araba todo a caballo, no te daba el cuero, entonces arabas y producías poco. A raíz de eso volvieron muchos hijos con su familia, estaban en Comodoro, y en 2 años Los Antiguos pasó de 490 a más de 800 habitantes. Y ahí comienza el desarrollo. ¿Y hoy cuánto tiene? Más de 7000. Y ha crecido bastante ordenado, gracias a Dios. ¿De Chascabril? Frutilla y parecen plástico. Mirá lo que son, parecen... Son espectaculares. Parecen de mentira. Parecen de mentiras, son espectaculares. Bueno, acá nos contaban que también tienen una estación meteorológica del INTA, porque es una chacra testigo del INTA esta. Entonces esto transmite automáticamente, cada 2 horas se actualizan las condiciones del ambiente para que todos los chacareros de la zona lo puedan tener actualizado. La tranquilidad que hay en este lugar. Estamos en la playita del lago Buenos Aires. Es inmenso, súper calmo. Lo que sí no sale nada. La pesca un fracaso. Pero una tranquilidad, una belleza el lugar. Muchas gracias por llegar al final de este video y estamos preparando el próximo video también, que ya cambiamos de provincia y nos vamos a la zona de Esquel y Trevelin. Así es, así que bueno, los esperamos el próximo domingo como siempre para ver un nuevo destino de nuestro viaje, esta vez cambiando de provincia. Así que esperemos que estén ahí para acompañarnos. Muchas gracias Chao, por nos estar. vemos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo.